primera. Esta es la canción La Bala de Héctor Jara. Entonces, como estamos haciendo ambientación de la época previa al quiebre institucional, yo quiero traerles un poco el texto de esta canción. Dice que la bala nos advirtió, no es la primera, la bala se llama la canción, ¿no? Que la vanguardia en la lucha es la clase obrera, la clase obrera. Que la vanguardia en la lucha es la clase obrera. Y acabando con la bala, ella no es mala, ella no es mala. Y acabando con la bala, ella no es mala. Ella no es mala. Todo depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. Todo depende de quién y cuándo, de cuándo y de quién la dispara. La bala se dispara, ahí se dispara, ahí se dispara. La bala se dispara, ahí se dispara, se disparó. La bala se dispara, ahí se dispara, ahí se dispara. La bala se dispara, ahí se dispara, se dispara. La bala se Bueno, es una manera de traerles la época, una manera más lúdica, mis queridos telepensantes. Hoy día vamos a continuar con esta serie de columnas que asume a la que hago semanalmente desde la actualidad, volviendo a traer entonces los acontecimientos que fueron forjando el quiebre institucional de 1973 para dejar a la vista a los culpables, a los que ya lo sabían, para mostrar a un presidente Allende que no muestra a nadie. Porque apenas aparece algún relato del señor Allende que no calza con su figura mítica, se acalla, se guarda o se acusa inmediatamente a quien lo quiere mostrar como un ser humano, a veces con más defectos que virtudes, sobre todo en su periodo como presidente de la República de pinochetista. Bueno, es el movimiento maniqueo que caracteriza nuestra psicología política adolescente. O sea, si es que uno dice algo en favor de Allende, entonces está en contra de Pinochet. O si uno dice algo en favor de Pinochet, entonces está en contra de Allende. Y bueno, sabemos que esto mismo sucedió durante mucho tiempo con O'Higgins y Carrera. Son heridas, ¿no? Heridas que dejan los personajes. Y que muy por el contrario de lo que nos quieren hacer creer, que los individuos no hacemos una diferencia en la historia, esto prueba de que los individuos sí hacemos la diferencia en la historia. A mí me gusta conversar con gente de izquierda que es allendista cuando son personas que tienen una capacidad de observar el fenómeno político que los fue acompañando, más allá de transformar el narcisismo de Allende en un aura angelical. Porque fue un hombre que construyó, y lo vamos a seguir viendo acá, este camino hacia el descalabro de Chile, y él lo sabía. Pero hay un contexto político que en los primeros, ahora vamos a seguir con febrero de 1972 y marzo, se empieza a dibujar cada vez más claramente una pugna con un partido socialista que en lugar de apoyar a Allende se transforma en uno de sus peores enemigos y que sigue ciertos lineamientos ideológicos que evidentemente que apuran el precipicio o la caída hacia el precipicio del país. Entonces, bueno, empecemos por el 15 de febrero. Una telepensante me escribió que al parecer tenía problemas con el audio, así es que voy a tratar de acercarme lo más posible al micrófono. Comencemos con el 15 de febrero. Se ha iniciado un proceso de expropiación de reservas agrícolas
con lo cual se comprueba una vez más que la protección al pequeño y mediano productor agrícola es tan solo una promesa para adormecer a la opinión pública, denunció Manuel Valdés, presidente de la Confederación de Sindicatos de Agricultores de Chile, añadiendo que la constitución de tribunales agrarios, organismos legales que protegen el derecho a reclamo de los agricultores expropiados o atropellados, se posterga desde hace muchos meses. ¿Qué empieza a pasar en esta época ya? Lo veíamos en la columna pasada. Se hace cada vez más evidente para los trabajadores, para ese gran pueblo al que Allende dice representar y que no votó por él en masa. Se hace cada vez más evidente que esto no se trata de ayudar a mejorar las condiciones para el pueblo, sino que de dar privilegios a quienes operan en favor del gobierno. Y eso en todas las áreas, tanto dentro de las empresas expropiadas o intervenidas como en los campos. Y el partidismo, ser parte de un partido político, es algo que mucha gente rehuye toda su vida y que en el fondo son apolíticos y no quieren ponerse una camiseta. Eso pasa hasta el día de hoy en Chile con un porcentaje importante de los ciudadanos. Entonces, en la práctica se les obligaba, se les forzaba a tener que ser parte del gobierno de la UP. De lo contrario, si la empresa era intervenida y no tenían una afiliación a la UP clara y explícita, esos trabajadores quedaban fuera. Febrero 16, empleados de 1972. Empleados y obreros de la firma intervenida Ronitex desfilaron frente al Palacio Presidencial para protestar por la actitud del interventor gobernista Alberto Inostroza, quien desde el 3 de diciembre pasado mantiene paralizada la industria preocupándose solo de la concientización política del personal. Esto es el tipo de régimen democrático en el que piensa alguien como Fernando Atria y que lo hemos visto varias veces en la Constitución Tramposa, que yo lo he citado, que es su libro, donde está diseñado el plan para desmantelar la Constitución de 1980 y tal cual se ha llevado a cabo. No por eso, de nuevo, digo que sea el autor intelectual, sino que sus ideas claramente tienen gran influencia sobre quienes han avanzado este proyecto. Y justamente lo que él denuncia, ¿no es cierto?, es que la Constitución de 1980 neutraliza al pueblo. Y veía hoy día preparando una entrevista a Emilia Schneider, que representa, digamos, ¿no es cierto?, esta visión de Atria, la nunca elegida presidenta de la FED, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que por falta de quórum la última vez ni siquiera pudo mantenerse en el cargo, y sin embargo ahora va a constituyente. Son esas cosas notables que tiene la gente de la izquierda, nada los derrota. Mis felicitaciones por eso. Ni siquiera la caída del muro de Berlín. Se dan cuenta, son resilientes y al final algunas cosas virtuosas tienen, hay que reconocérselas. No sueltan la cola a la vaca. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que propone ahí Atria? Justamente una constitución que lo que promueva no es una democracia constitucional, sino que una democracia popular. Eso quiere decir una participación hiperactiva del pueblo en todas las decisiones, por nimias que sean. Y acá ya se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de estos tribunales agrarios en los que los pequeños y medianos agricultores que están siendo diezmados, porque al final lo que hacía el MIR era ocupar aquellos terrenos donde se podía robar algo y se podía comer algo. Y no las grandes fincas que supuestamente estaban improductivas y por lo tanto había una justificación teórica para expropiarlas y repartirlas entre los campesinos. El 16 de febrero, no necesito que nadie, dice Allende, me venga a dar clases a mí en materias revolucionarias. Ya empieza a enojarse Allende, ¿no? Esto lo dice en Concepción, replicando así a Sergio Urquiola, estudiante universitario y miembro del Movimiento de Pobladores Revolucionarios. Movimiento de Pobladores Revolucionarios. Movimiento de Izquierda Revolucionario. Tribunales agrarios. Y ahí vamos a ver cómo empiezan a surgir todas estas instancias intermedias entre el poder político estatal y el individuo. El problema es que tienen el monopolio, como el Estado ha perdido el monopolio de la coerción, que es equivalente a lo que pasa hoy día, esos movimientos sociales pasan a reemplazar al Estado. Y evidentemente que en ese contexto lo único que hay es una
una lucha encarnizada por alcanzar nuevos privilegios o mantenerlos a costa de los demás, ¿no es cierto? Entonces, es el grupo organizado el que aplasta a todo el sector al que dirige el juicio o la expropiación o la intervención, etc. Entonces, este Sergio Urquiola, del Movimiento de Pobladores Revolucionarios, culpó a las autoridades locales del régimen de no dar rápida solución a la escasez de viviendas populares. Oía también hoy día al exministro Monkeberg hablando de que las viviendas van a tener que ser un derecho constitucional. Y bueno, momentos más tarde, aquí también estaban con esos derechos sociales, ¿no? Estaban asegurados, es lo que prometió el gobierno de la UP. Y bueno, vamos a ver cuántos derechos pudieron avanzar quienes creyeron en el señor Allende, gracias a la gestión del gobierno. Momentos más tarde, el mandatario habló del desabastecimiento de productos cárneos en la plaza de Hualqui, diciendo, cita, la gente que tiene más medios es la que sigue comiendo carne. Es la que puede comprar y acaparar varios kilos, 30, 40 o 50. Si acaso tiene refrigerador grande o freezer, donde la carne congelada puede durar un año o más. O sea que de pronto en Chile la gente no puede comer carne y es por culpa de que hay unos pocos que tienen unos freezers así, unos frigoríficos, me imagino gigantescos, para acaparar toda la producción. Y lo peor de todo, mis queridos telepensantes, es que la gente lo cree. ¿O ustedes por qué? ¿Cómo se explican el apoyo de Pamela Giles? Que le va a restituir los fondos de pensiones a la gente. ¿Cómo se explica el apoyo a Daniel Jadwe? ¿Cómo se explica que una parte de la derecha, bueno, eso ya lo explicamos. En las dos derechas usted puede ir y revisa cómo se explica que una parte de la derecha apoye a otra parte de la derecha que en realidad es de izquierda. Es muy conveniente. Febrero 16. Los adquirientes de automóviles a plazo, a través de las numerosas empresas financieras que actualmente se hallan intervenidas, protestaron por el alza de un 50%, anunciada por el ministro de Economía Pedro Buscovic, en el precio de los vehículos. Asimismo, trascendió que el consecuente reajuste de las cuotas mensuales deja a un gran número de postulantes sin posibilidades de tener un automóvil propio. Cuando yo tenía 16 años me fui a vivir a la ex Alemania Democrática en un blog soviético y estuve allá 3 meses y fui testigo porque el muro había caído hace muy poco, hace 5 años, una cosa así. Soy mala para los números, ya lo descubrieron, así es que no me voy a ocultar. Yo tenía 16 y hoy día tengo 43, usted calcule. Y mi madre putativa, pues me recibe una familia, que es lo que en alemán se llama una Gastfamilie, una familia que a uno lo adopta por esa época. Había vivido toda su vida bajo la cortina de hierro. Y me decía cuánto tiempo ellos tienen que esperar, a veces 10 años, para tener un Lada, un auto que se echaba a perder a cada momento, y había que probar ser un buen ciudadano para poder optar. Y ser buen ciudadano es elegir, o sea, es ser conforme con el gobierno, ¿no es cierto? Y no hacer absolutamente nada que vaya a ir en contra de la doctrina y el discurso hegemónico imperante. Y también ella me contaba por qué nunca había pedido un plátano en su vida. Una mujer de 56 años. Me decía, yo nunca tuve ganas de comer un plátano porque nunca supe que existían los plátanos. Febrero 19. Miristas y miembros del movimiento campesino revolucionario, aquí tenemos otra agrupación más, de estas que tienen que mantener activa la democracia popular, que mantienen tomado el fondo los maitenes de propiedad de un personero de la Corporación de Reforma Agraria, amenazaron de muerte al juez de letras de Casa Blanca. Se inicia la investigación que se solicitó al respecto. Ya empezamos a intervenir directamente en el Poder Judicial con amenazas de muerte, etcétera, ¿no? Febrero 21. Los más altos ejecutivos de la sociedad minera Pudahuel, todos ellos supervisores de minas o técnicos en problemas
mineros con vasta experiencia fueron despedidos. Es lo mismo que hizo Chávez con la gente de PDVSA. ¿Por qué hoy día Venezuela no puede vivir del petróleo y tiene que vivir del narcotráfico? Porque despidieron a todos los expertos que llevaban mucho tiempo trabajando en PDVSA. Yo lo sé porque entrevisté a muchos venezolanos el año antepasado. Y cuotearon políticamente los cargos. Si el nivel de ignorancia al que se llega producto de estar atrapado bajo la camisa de fuerza ideológica es incomprensible para una persona normal. Es como que yo les diga a ustedes que ustedes ahora me pueden ver porque gracias a que hay unas hadas que están haciendo magia. Y esta gente lo cree. Vamos a ver cómo creen estas cosas. Entonces, echan a todos los expertos. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el 16 de febrero, este yacimiento cuprero, la Sociedad Minera de Pudahuel, que produce 4.000 toneladas de cobre fino al año y cuya exportación significa para el país una entrada anual de 4.000 millones de dólares, está en una situación anárquica, con grandes riesgos para la vida de los trabajadores por carencia de las más elementales medidas de seguridad. Ese es el amor por la humanidad de la gente del gobierno de la Unidad Popular. Así de preocupados están por los trabajadores y por el pueblo que dicen defender. Los ejemplos son incontables, absolutamente incontables. O sea, a ver, los jóvenes hoy día quieren derecho a reconocimiento de los pueblos originarios, a reconocimiento a la identidad de género, a reconocimiento y reconocimiento. Acá los jóvenes no tenían derecho a comerse un pedazo de carne. Bajo el socialismo los jóvenes y bajo este desmantelamiento del capitalismo, los jóvenes no tienen derecho a tener un auto. ¿Cómo la ven? Tienen idea de lo que están hablando, ¿no? 22 de febrero, pese a las negativas recientes del subsecretario de Economía Óscar Garretón, 13 productos farmacéuticos del formulario nacional subieron de precio en porcentajes que fluctúan entre el 23,7 y 270%. Se aseguró que en el mes de marzo las alzas se generalizarán a todo el formulario nacional y a los medicamentos importados. O sea, las alzas a todo el formulario nacional y a los medicamentos importados. Estamos entendiendo la lógica de dónde nos lleva el corporativismo, la colusión entre las empresas, la captura del mercado a través del Estado que hacen determinados empresarios. Porque este es el problema. El problema es que cuando surgen personas abusivas que usan el poder del Estado para capturar porciones importantes del mercado y evitarse la competencia, entonces también se le da gas al discurso de una izquierda que dice, ven, ahí están los malos, ahí están los empresarios malos, ellos suben los precios de los medicamentos, miren la farmacia del pueblo, esto, lo otro. Bueno, y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la solución viene peor, 270%, un alza en los medicamentos. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, ustedes se lo imaginan mucho mejor que yo. 26 de febrero, Miguel Lucero, secretario general de la Cooperativa de Pescadores. A ver, ya vimos el tema de las farmacias, ¿no es cierto? Y medicamentos. Ahora, ya la columna pasada también les conté que ingresaron a Chile los barcos pesqueros de la Unión Soviética. Miren lo que pasa con la pesca, que es otra de las que sigue siendo otro de los puntos neurálgicos en las discusiones en Chile, por la ley de pesca y todo lo que significó, ¿no es cierto? 26 de febrero de 1972, Miguel Lucero, secretario general de la Cooperativa de Pescadores San Antonio Limitada y simpatizante de la Unidad Popular, según declara, dijo, abre la cita, nos han traído estos pescadores soviéticos y cubanos. ¿Qué ganamos con ellos? Se llevan los dólares del país, nos dejan sin un pescado en nuestra zona normal de pesca. Y más encima, tanto ellos como nosotros tenemos muchas veces que botar nuestros pescados por falta de consumo. ¿Por qué el gobierno, en vez de gastar tantos dólares en pescadores extranjeros, no invierte ese dinero en los pescadores chilenos? Mientras el convenio y los protocolos que determinan las condiciones en que operan en aguas chilenas
Los pesqueros rusos y cubanos son desconocidos por la opinión pública nacional. La compañía pesquera Arauco, de propiedad fiscal, ha visto aumentar sus pérdidas económicas con la contratación bajo su responsabilidad de los barcos soviéticos. No existen suficientes salas frigoríficas para almacenar la merluza capturada por los pesqueros rusos. En ellos solamente se cortan las cabezas y colas de los peces antes de refrigerarlos, logrando así un producto poco atractivo para el consumidor chileno. De ahí que se almacenen y colmen las bodegas de la Empresa Nacional de Refrigeración. Finalmente, Arauco ha descubierto que no existe mercado de consumo para las 1.500 toneladas métricas de merluza mensuales que están produciendo los barcos rusos y que tampoco basta el sistema del almacenamiento nacional. Los pescadores chilenos denunciaron que el barco cubano Arroyo de Mantua se encuentra en pane desde hace varios meses y que su tripulación gana sueldo en dólares por no hacer nada. ¿Por qué les leí completa esta noticia? Porque es un resumen de cómo funciona en la realidad la economía planificada socialista que comienza por hacer del Estado un Estado empresarial. Esto es lo que termina pasando. Cuando negamos que tiene que dejarse libertad en el mercado a los precios para que la oferta se produzca según la demanda que existe, entonces tenemos este resultado. Millones de peces a la basura porque no había demanda por esos peces. Y cuando dejamos que los amiguismos y los privilegios primen por sobre las consideraciones económicas, lo que tenemos es hordas de gente apitutada, sin trabajar un día y ganando en dólares en una época en que ya había escasez de carne y de una serie de productos en Chile. Este no es un tema de si me gusta ser neoliberal o no. Lo han politizado a un punto absurdo. Y eso en parte es gracias a que la derecha, que debiera ser capaz de defender estas ideas, no hace este trabajo. Y así como en ese programa que veía yo donde estaba Emilia Schneider y le decía a Monkeberg, bueno, hazte cargo de tu pasado, pinochetista, etcétera, y de que todo tu sector es pinochetista, y la típica, ¿no? Bueno, acá hay que decirle a esta gente que se haga cargo de su pasado. ¿No es cierto? Febrero 27. Chile ofrecerá poner en práctica determinadas políticas de saneamiento económico para que sus acreedores acepten renegociar la deuda externa chilena que asciende a los 3.800 millones de dólares, informaron las fuentes de gobierno. Miren las medidas. Las medidas que el mismo gobierno de Allende tenía que tomar para poner orden al caos en el que estábamos sumidos. Y esto no porque había un acaparamiento de la carne por parte de clase alta. Las medidas serían controlar la inflación, que es socialista. Disminuir los altos gastos fiscales, que es socialista. Manejar en forma cuidadosa las disponibilidades de divisas. Disminuir las importaciones y aumentar la producción. Eso es neoliberal, eso es ser eficiente. El planeamiento chileno es una alternativa del Fondo de Estabilización, stand-by, que hace algunas semanas ofreció a nuestro país el Fondo Monetario Internacional, organismo asesor de las naciones acreedoras. Entonces uno dice, bueno, eso era a lo que se comprometió el gobierno de Allende, que obviamente que no lo hizo. Pero la receta para retomar un rumbo económico razonable que permitiera a la gente no pasarse horas esperando un mendrugo de pan, era la que ha sido siempre, los equilibrios macro y micro, los equilibrios fiscales. Lo que se quiere destruir ahora con una constitución en la que no exista un banco central independiente. 28 de febrero, Chile ofrecerá a sus acreedores garantías de control de sus gastos públicos para obtener una postergación de 3 años en el pago de deudas externas, declaró el presidente Allende en Antofagasta. La columna que vamos a hacer a continuación se trata justamente de la intervención de las Naciones Unidas en el Congreso chileno. ¿Será similar la situación? ¿Será que ya este Congreso ha llegado a un punto tan extremo, como decía Juan Sutil en la entrevista que le hicimos en el canal Nacional Libertario? Por eso es que tiene otra gráfica que mi canal.
Pero yo subo igual cuando hago cosas por el Centro de Estudios Libertarios o por otros canales, también lo subo para que los telepensantes tengan esa información a su disposición. Bueno, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción de Comercio, el gremio más importante de Chile, nos dice ahí en esa entrevista que todos los días un parlamentario chileno viola la Constitución con alguna de sus iniciativas. Entonces, si acá el caos ya es tal, quizás la gente que está promoviendo la intervención externa de las Naciones Unidas crea que ahí está la solución. Así como el 28 de febrero lo decía Allende. El primer mandatario dijo también que cuando exista en el pueblo la conciencia suficiente, decretará el racionamiento de algunos productos alimenticios, entre ellos la carne, para custodiar la disponibilidad de divisas necesarias para el desarrollo nacional. Y añadió, no es fácil solucionar el problema de la carne porque la burguesía de este país no puede dejar de masticar carne. Pero no me temblará la mano para racionar determinados consumos si es necesario para defender el futuro de Chile. Primero de marzo de 1972. Miren lo que dice Ramiro Méndez Brañas, presidente de la Corte Suprema. A toda maldad algún día le llega su castigo. Ojalá fuese así, ¿no? Enfatizó, no puedo aceptar y formulo mi más enérgica protesta por la pretensión de arrastrar a los integrantes del Poder Judicial a las violentas luchas de la política contingente. Ojalá estuviéramos oyendo algo similar de parte del actual presidente de la Corte Suprema. Más allá de que diga que hay que condenar la violencia para que después a la señora Pati Muñoz la aplaudan por haber promovido la violencia con el dinero fiscal de todos los chilenos en su expresión artística del torniquete, siguiendo las recomendaciones de un miembro de las Naciones Unidas. 5 de marzo. Con una suerte de rubor, debo reconocer que existe trámite, burocratización y deshonestidad en el gobierno, declaró el ministro de Economía Pedro Buscovic en la primera Asamblea Provincial de Santiago de las Juntas de Abastecimiento y Precios JAP. El ministro se refirió así a serias y fundadas críticas hechas allí contra organismos gubernamentales como Dirinco, Socoagro, DINAC y el propio Ministerio de Economía. ¿Lo repito? Con una suerte de rubor, debo reconocer que existe trámite, burocratización y deshonestidad en el gobierno. El ministro de Economía, Pedro Buscovic, diciendo esto. ¿Qué tal? Los delegados de la JAP también exigieron que se les explicaran las alzas decretadas últimamente. Buscovic explicó que los precios internacionales de las materias primas habían subido mucho. Al planteársele el problema de la escasez de uniformes escolares, claro, como subió mucho el precio de la materia prima de la tela, ¿no? Como si no hubieran habido barreras arancelarias absurdas en esa época. Replicó que al interventor de una industria textil estatificada le había informado oficialmente que la tela de uniformes no estaba programada en el plan de trabajo por las menguadas utilidades que dejaba. O sea, usted quiere ir a la escuela y ponerse un uniforme, no tiene derecho a usar uniforme. 6 de marzo, el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, alertó a la opinión pública sobre una reunión celebrada el sábado 4 de marzo en la chacra El Arroyo de Chingüe, de propiedad de Sergio Silva Bascuñán, expresidente de la Confederación de Producción y Comercio. Según el subsecretario, ese encuentro privado de diversas personalidades de oposición, entre ellas, óigalo bien, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, tuvo una intención claramente sediciosa, por lo cual el gobierno pedirá un ministro en visita. O sea, está suprimido su derecho a reunión. De burdo intento de coartar el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos mediante el amedrentamiento, calificó Aylwin las acusaciones del gobierno contra quienes participaron en esa reunión de intercambio de ideas democráticas que, con el correr del tiempo, pasaría a llamarse el complot del pastel de choclo. Qué rico el pastel de choclo, ¿no? Debido al menú que ese día comieron los supuestos conjurados.
desinflándose así una nueva cortina de humo montada por el gobierno de la Unidad Popular, como el caso Puelche. 8 de marzo, una baja de la producción que llega a 90% se está produciendo en la industria nacional de neumáticos. O sea, usted, estimado joven, que exige su derecho social a todo gratis, bajo el gobierno, con el modelo que a usted le cree que le va a dar todo gratis, no tiene derecho ni a comprarse un neumático, porque no hay. 9 de marzo, 100 miembros del movimiento campesino revolucionario asaltaron violentamente el ex fundo Odesa de Talca, dividido en 5 hijuelas de menos de 80 hectáreas. Básicas. Secuestraron a 5 personas. ¿Ven? Ya no era un tema agrícola en contra de los dueños de los grandes predios. 11 de marzo, Chile deberá importar 6.500 quintales de trigo. 6.500 millones de quintales de trigo en 1972 a un costo de 49.000 millones de dólares, lo que significa que el 38% del trigo consumido en el país será importado. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, este inmenso déficit en la producción triguera nacional se debe al clima de incertidumbre e inestabilidad de los productores frente a las amenazas y ocupaciones ilegales y a los procedimientos de la Corporación de Reforma Agraria que constituyen un permanente atropello a la persona y a la ley, a la expropiación de innumerables predios con alta eficiencia técnica y a la incapacidad demostrada por los funcionarios estatales, a la escasez de abonos y semillas fuera de factores climáticos. PDVSA de nuevo. Iban, se tomaban los campos productivos, los destruían, lo mismo que vimos en una carta que una valiente mapuche denunció está pasando con las tierras que la CONADI le da a los mapuches en el sur. No todos, obviamente, pero algunas de las comunidades que en realidad más bien son narcoterroristas y esquilman todo, destruyen todo, queman todo, talan todo y no queda nada. Listo, se retiran. 11 de marzo, el Mercurio reprodujo un voluminoso documento emitido por el Partido Socialista. Pongan atención acá, porque en este documento que emitió el Partido Socialista es donde podemos entender un poco cuál era el contexto político que rodeó a Allende y por lo tanto, qué responsabilidad cabe al Partido Socialista, sobre todo a su partido, en la derrota de su presidente. Algunos de sus párrafos más ilustrativos abordan la estrategia de la unidad popular frente al Estado burgués como realidad chilena del momento. En otros se analizan las relaciones Partido Comunista, Partido Socialista y UP, Unidad Popular, MIR, etc. Dice así el documento, lo cita textual. El Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo y es necesario destruirlo. El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de usar leyes elaboradas en forma muy anárquica en pasados gobiernos que le permiten intervenir, requisar y expropiar las empresas. Efectivamente, eran resquicios legales, se llamaban, ¿no? Estos mecanismos le permiten al gobierno socavar las bases de sustentación de la estructura capitalista de producción. Porque empieza, ¿no es cierto?, ya no es el capitalista el dueño del medio de producción, sino que pasa a haber una dictadura del proletariado en que el Estado se hace dueño de los medios de producción y esto a través de resquicios legales, por lo que no se podía acusar a Allende de violar la Constitución, al menos en este sentido. El Estado ya no es solo propietario de empresas y servicios, que a los capitalistas no les convenía mantener en sus manos, sino de las más importantes realizaciones del sector privado. Ahora que el Estado burgués está encabezado por la Unidad Popular, no le podemos pedir al gobierno que destruya este Estado burgués, porque es parte de él, sino que cree condiciones para la destrucción de ese aparato. Ni le podemos exigir que disuelva el Parlamento y la Corte Suprema de inmediato, porque no tiene medios para hacerlo. Lo que sí puede hacer es proponer al Parlamento una ley en tal sentido y al ser rechazada esta, convocar a plebiscito. Las leyes de la burguesía son instrumentos de defensa del sistema, en tanto están en las manos de la burguesía. Pero la experiencia también enseña a los revolucionarios las limitaciones de dichos instrumentos. Con ellos se puede destruir, pero no se puede construir. No están hechos para montar una sociedad socialista. No hay posibilidad de transformación total del sistema actual sin quiebra, sin salto cualitativo, sin destrucción de la actual constitucionalidad y construcción de una nueva. Voy a repetirlo para ver si es que les suena conocido algunas cosas que se han dicho en el último tiempo del 18 de octubre en adelante. No hay posibilidad de transformación total del sistema actual sin quiebra, sin salto cualitativo,
sin destrucción de la actual constitucionalidad y construcción de una nueva. El aumento de la producción en este año no podrá ser tan espectacular como en 1971 debido a que ya se usó la mayor parte de la capacidad instalada ociosa y debido a que no se hicieron intervenciones decisivas en bienes de capital. Deberemos concluir que no habrá suficiente oferta en el mercado como para absorber el mayor circulante. O sea, no hay oferta de bienes, por lo tanto, si se imprimen billetes, al no haber más bienes, lo que pasa es que sube el precio de esos bienes, porque hay más dinero para comprar, pero no hay más bienes para comprar, hay escasez, ¿sí? Y por eso es que el dinero empieza a perder su valor. Lo que hace prever una tendencia inflacionaria, fenómeno este que es desastroso para una economía capitalista, pero que desde nuestro punto de vista, en la perspectiva de una planificación socialista, cambiando las actuales relaciones de producción, no tiene los mismos alcances, sino más bien produce un efecto político negativo en términos de apoyo popular al gobierno, situación que debemos prepararnos para enfrentar. Los comités de unidad popular, de importante papel en la campaña presidencial, murieron de muerte natural. Hoy más que nunca se hace necesaria la unidad socialista comunista más profunda, pero es necesario analizar objetivamente cómo se está dando esta unidad, justamente para cumplir esta aspiración teórica y práctica. Se afirma y se declara esta unidad. Se mantiene extraordinariamente cordial en los niveles superiores y en algunos planos de acción, pero en general no se aplica. Y se vive una dura pugna partidista, sectaria, apasionada y lo que es más, civilina. El MIR empuja a las masas con menos consistencia de clase a exigir del gobierno poco menos que la implantación del socialismo por decreto. El MIR nació disparando rencorosamente contra los partidos populares y disputándoles sus cuadros de base. Con el fin de aprovecharse oportunistamente de algunos vicios y errores cometidos, la derecha y el Partido Demócrata Cristiano están formando frentes gremialistas impulsando el apoliticismo. Esta hipócrita y vieja mascarada debe denunciarse como tal y explicarle a los seguidores de estas tendencias que son instrumentos de lo más rancio de la derecha chilena. Una vez más entramos a discrepar con el Partido Comunista por su concepción diferente respecto de la forma en que debe generarse el nuevo poder de los trabajadores. Nosotros insistimos que ese poder hay que irlo conquistando progresivamente en todos los lugares, democráticamente de abajo hacia arriba, imponiendo situaciones de hecho. O sea, democráticamente, pero imponiendo situaciones de hecho. Son muy carepalos. Hechos consumados, estén o no explicitadas en las leyes y reglamentos. Pero democráticamente, ¿entienden ustedes? Estén en las leyes y reglamentos o no, y que sean de hecho, situaciones de hecho. Así es como hay que empoderar al pueblo. Ya. En cuanto a los miembros del PS que han relajado su conducta, seremos extremadamente severos. Seremos firmes e implacables y solicitamos la ratificación del Pleno para continuar con una dura y drástica decisión de disciplinar al PS, de limpiarlo de los audaces y medradores que puedan haberse introducido. Aquí ya empiezan todas estas cosas, ¿no es cierto?, de las culpas internas y de intentar hacer estas purgas, que después Stalin, Mao, las repitieron muchísimo, en que mandaron a matar a todos los burócratas que en su momento los apoyaron. Chávez también hizo eso. Entonces, bueno, quería terminar un poco, de ahí voy a retomar algo para que no se alargue tanto esta columna, pero explicando lo que va como sucediendo en términos de cómo se empieza definitivamente a desquiciar absolutamente todo. Y eso va produciendo realmente un descalabro que llega al punto de lo que les voy a leer, que pasa el 22 de marzo. Les leo las palabras de el maravilloso defensor del pueblo, señor Salvador Allende. Es justo que hagamos un sacrificio y recortemos los dólares a otras cosas para imponer controladamente lo que se necesita, dijo el presidente Allende a un grupo de lisiados que protestaban porque las sillas de ruedas, prótesis, ojos de vidrio, etc., fueron declarados artículos suntuarios
en términos de hoy, bienes que no son de primera necesidad, para los efectos de su importación. O sea, se le subieron los aranceles a un nivel como traerse una silla de rueda equivalente a un Ferrari. Se acusó al intendente de Santiago, Jaime Concha, de haber ordenado momentos antes reprimir a golpes a los manifestantes de la Asociación Chilena de Lisiados, 22 de marzo de 1972. ¿Por qué tiene tanto éxito esta fracasada experiencia que ha generado tanto dolor? ¿Por qué una y otra vez atrae a la psiquis humana, la tienta y la hace caer? Bueno, si quiere una explicación, inscríbase en mi curso, La tiranía de los colectivos, donde vamos a analizar este fenómeno. Los dejo invitados. Me escriben a mi correo kaiser.vanessa@gmail.com. El curso comienza el 5 de mayo, es los días viernes, de 7 a 9 creo, o 7 y media a 9, sí, por ahí va. Y vamos a tener entonces espacio para conversar y espacio para ir observando por qué es tan tentador el discurso que captura a esta gente que termina apoyando procesos como el que estamos viviendo hoy día. Un proceso constituyente que nadie quería. En mayo de 2019, creo que un 3% de la gente encuestada por la encuesta CEP hablaba de que las reformas constitucionales eran importantes. Y finalmente aquí estamos. Ojalá que nos vaya bien y que podamos hacer de este un proceso lo mejor posible para el país. Que tengan buena semana, nos vemos pronto con la próxima columna sobre un Chile ahora cuyo Congreso se encuentra intervenido por las Naciones Unidas. Que estén bien, mis queridos telepensantes. Gracias, gracias infinitas a mis Patreon. Aunque sea $1, todo suma y eso ayuda a que les pueda hacer este aporte semanal.